La Universidad Católica Argentina presenta Index, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA. Conducción, Dr. Nicolás Gorbov. Coordinación General, Dra. María Clara Zamora. Hoy les proponemos un diálogo sobre la tecnología y su impacto en nuestras vidas cotidianas. Nuestros invitados trabajan con desarrollos tecnológicos en diversos ámbitos. Vamos a conversar con ellos para que nos aporten un panorama general y su visión particular acerca del momento actual en este fin del año 2021. Nos acompañan Juan Pacini, licenciado en Comunicación Periodística, egresado de la UCA, fundador de CINI, compañía relacionada con la tecnología para los negocios y la educación. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Hola, Nicolás, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. El ingeniero Omar Gancedo, ingeniero en electrónica, especialista en transmisión digital, docente de redes de comunicaciones digitales en la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Católica Argentina. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Bien. Gracias por la invitación y bueno, un gusto compartir este momento. Y Pablo Gaiazzi, quien es el director del Sistema Institucional de Educación a Distancia de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Nicolás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Pablo nos ha acompañado en varios programas como invitado. Hoy va a ejercer también el rol de co-conductor. Invitamos a que modere este programa. Yo quería plantear una primera cuestión que tiene que ver con qué es la realidad virtual y por qué hoy es tan importante en nuestra vida cotidiana. La realidad virtual es una tecnología que lo que permite hoy es, a través de un dispositivo como un casco, ¿sí? un visor, acceder a un entorno 100% interactivo. ¿Qué quiere decir? Que uno en ese entorno interactivo puede manipular, puede interactuar con los distintos elementos que se presentan en ese entorno. La diferencia que hay por ahí con la realidad aumentada, que es otra tecnología muy implementada hoy en distintas industrias y verticales, es que la realidad aumentada lo que permite es acceder a distintos elementos interactivos utilizando una interfaz como puede llegar a ser un teléfono móvil o algún visor de realidad aumentada, en donde básicamente el elemento interactivo se dispone sobre un espacio real, ¿no? Entonces la diferencia es realidad virtual, 100% interactivo, 100% virtual, realidad aumentada, interfaz o interactividad sobre un espacio real. La realidad virtual, ¿qué cosas puede solucionar? ¿Qué cosas puede mejorar? Si lo llevamos a un plano histórico, la realidad virtual, y estamos hablando de que es una tecnología que se viene utilizando bien o mal desde hace ya muchos años. Diría que desde los 80s, 90s, la tecnología se empezó a usar con alguna finalidad, ¿no? Llamémoslo exploratorio, investigación, pero principalmente se aplicaba a lo que era entretenimiento, porque obviamente era una interfaz que apuntaba justamente a lo que era lo lúdico o lo interactivo, pero desde el lado del entretenimiento. Ahora, con el transcurso de los años y por ahí llevándolo más a la actualidad, esta tecnología hoy, y gracias a que un montón de personas que no necesariamente tienen que ver con la industria de los juegos o la industria de la tecnología se empezaron a involucrar y a utilizar esta tecnología, hoy la realidad virtual se usa para fines médicos, tratamiento de enfermedades, lo que nosotros hacemos en CINI como puede llegar a ser entrenamiento, capacitación de operarios en distintas industrias. Tenemos un volumen y una aplicabilidad, digamos, de la tecnología súper amplio. Y a medida que más gente se va involucrando y va entendiendo cómo funciona esta tecnología, vemos que es aplicable a un montón de cosas más, ¿no? A mí un poco, cuando se habla de realidad virtual, y creo que nos pasa a todos, como que nos da un poco de miedo también esta cuestión de pasarnos un poco de vuelta. Con la tecnología en general creo que pasa eso, ¿no?
¿Cuál es el límite o por ahí, cuáles son los riesgos, ¿no? Hablando de las dos cosas, no solo de la realidad virtual, sino también de la telecomunicación, ¿no? De la transformación digital que están teniendo todas las empresas hoy en día, bueno, a partir de lo que pasó también 2020 y 2021, donde la tecnología pegó un salto de 5 años a hoy, ¿no? Sí, o mayor. El avance tecnológico, la verdad que pegó un salto muy importante, se aceleraron muchos de los avances que tal vez hubiesen tardado 10 años o más. Pero bueno, la pandemia aceleró todo. En comunicaciones o en telecomunicaciones, lo virtual está presente todo el tiempo. Hacen a las comunicaciones, ¿no? Vos hablabas de riesgo y tal vez tengamos que pensar en un riesgo del dimensionamiento, ¿no? Vos tenés un dispositivo hecho con componentes electrónicos físicos, ¿no? Ese dispositivo seguramente tendrá un software, una aplicación que, digamos, facilitará su funcionamiento. Pero cuando llevas ese dispositivo, lo emulás o lo simulás en otro, obviamente que ese dispositivo donde apoyás la virtualidad tiene que tener niveles de performance comparables al físico real. No sé si me explico, pero todas las comunicaciones, todas, tienen el componente de virtualidad, ¿no? Y básicamente lo virtual implica compartir. Comparto, Omar, que me parece interesante la forma de proponerlo, digo, da pie a otra conversación y esto del metaverso y demás, ¿no? Pero yo lo llevo a algo más desde la experiencia del usuario, ¿no? Y lo que veo yo, y esto hace un par de años me tocó compartir una charla súper interesante con Mel Slater, que es una persona que hace ya varios años tiene un laboratorio de investigación sobre lo que sucede con el tema de la realidad virtual en el ser humano y qué reacciones a nivel neurocientífico generan y qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Y la primera, y creo que esto son cuestiones que la tecnología propiamente va a ir resolviendo con el tiempo, pero tienen que ver con los mareos, si uno se marea, si la puerta de acceso, si de repente yo me puedo sentir cómodo en ese entorno virtual, si lo que yo veo en ese entorno virtual es lo suficientemente realista como para que yo, digamos, quiera estar en ese espacio o me quiera ir porque digo, esto no es atractivo para mí. Y por sobre todas las cosas, y desde mi punto de vista, es el uso de la tecnología con cierta conciencia, ¿no? Y estamos hablando de que si hoy no queremos que nuestros hijos tengan un teléfono todo el día, que estén jugando los juegos o mismo estén interconectados con un montón de personas que tal vez nunca les vieron la cara, imagínense lo que podría llegar a ser ponerles un casco y que estén hablando con gente desde cualquier parte del mundo que tiene avatares, ¿no? Y acá es donde tiene cosas positivas y cosas negativas. Que es la transición de lo real hacia lo virtual. De cómo conceptualmente uno puede confundir un montón de cosas que tienen que ver con la amplitud, en donde un avatar puede ser un perro. O el otro día salió un estudio que el 70% de los hombres que usan avatares en mundos virtuales usan avatares de mujeres, ¿no? Entonces se rompen un montón de barreras que, esto que decías, Pablo, cuáles son los peligros, y es entender el mundo virtual de la misma manera que uno entiende el mundo real. Funciona de dos maneras completamente distintas y abre oportunidades a cosas que realmente uno no sabe cómo van a terminar de ser, ¿no? Y cómo funcionan hoy, inclusive. Es cierto lo que dice Juan. Coincido que ahí hay más riesgo que en una comunicación normal. Todos los excesos son malos, ¿no? Y tal vez sea un exceso darle un celular a un chico muy chiquito. Y ahí sí también hay una cuestión de riesgo, pero no por la virtualidad, porque digamos el celular cuando transmite eleva la potencia, el celular se pone muy cerca del cerebro,
Los chicos terminan de formar el oído a los 8 o 9 años y eso puede provocar algo, pero hace más al dispositivo que emite una frecuencia determinada, alta, con potencia, y eso en ciertas circunstancias puede generar algún riesgo, pero no así la virtualidad en las comunicaciones. Yo quisiera plantear algo vinculado también con el riesgo, por ahí en un orden mucho más práctico, que tiene que ver con la sostenibilidad. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se cae todo? ¿No? Porque nuestra vida cotidiana está muy atravesada por el uso de las tecnologías y bueno, se cayó tal red social, no funciona tal otra, no puedo enviar correos electrónicos. ¿Cómo nos afecta en la vida cotidiana y por ahí en el trabajo de una empresa, en una compañía? ¿Cómo garantizar que la tecnología funcione todo el tiempo? Bueno, es un punto muy importante y no tan fácil de explicar. Los usuarios, los clientes, los abonados de una empresa de comunicaciones contratan un acceso, hacen uso de los recursos que le ofrece el proveedor de servicio. Ahora, seguramente el cliente, el usuario, va a buscar, como vos decís, una red social, o entrar a Google, o entrar a Facebook. Cuanto más usuarios hay, más recursos de esa red compartida se usan, pero el operador tiene que ir incrementando los recursos de su red para favorecer el uso de esas redes sociales de los usuarios, pero no tiene una contraprestación, no tiene una monetarización de la red. ¿Se entiende? O sea, hoy cualquier persona que usa la red de Telecom, la red de Movistar, la red de Claro, quiere llegar a su objetivo, que es la red social, o Google, o Facebook, o lo que sea, Amazon. Usa la red que le ofrecen los service providers. Pero los service providers no monetarizan como lo hace Google, como lo hace Facebook, como lo hace Amazon, ¿sí? Porque ofrecen propagandas y están cobrando, digamos, eso. Entonces, ese es un primer problema. Cuanto más usuarios haya en la red, si yo, operador, no actualizo los recursos, van a empezar a haber congestiones, voy a tardar en conectarme, se me va a caer la comunicación, bueno, un montón de cosas, ¿no? Ese es su primer aspecto. Ahora, después, tanto Google como Amazon como Facebook tienen sistemas que son redundantes. Y uno puede suponer, por el diseño, por el armado de esos sistemas redundantes, que nunca va a pasar nada. Hace poquito se cayó Facebook por una mala configuración de un protocolo de ruteo. La cuestión que se cayó todo, y se cayó por horas. Y eso implica pérdidas por millones de dólares, ¿no? Quiero decir, hay cosas que uno la puede controlar poniendo servidores redundantes o redundancia en una red, y hay cosas que son menos controlables, ¿no? Como poner mal un comando, más allá de la intencionalidad o no, y eso te puede provocar que una red se te caiga por varias horas, y bueno, como Omar, a veces vemos que pasa, ¿no? me gustaría hacerte una pregunta. Me parece súper interesante lo que contás, teniendo en cuenta hacia dónde va, al menos lo que yo termino de comprender sobre lo que es la virtualidad o la realidad virtual. Y es, hoy vivimos en un mundo en el cual se habla mucho de la descentralización, ¿no? Descentralización de finanzas, descentralización de un montón de cosas. Ya entiendo y sé que hay empresas que hoy están pensando, bueno, de hecho, Elon Musk y sus satélites, que cada tanto los vemos en el cielo de Buenos Aires, una especie de línea, y un montón de empresas más que están invirtiendo, ¿no? en la accesibilidad a lo que es la conectividad, la Internet, ¿no? Y luego lo que es la descentralización de servidores, de manera de que no haya cierta dependencia de servidores para poder mantener de alguna forma una conectividad estable, constante y distribuida en todo el mundo. Mi pregunta era, ¿estamos muy lejos de eso?
¿Qué es lo que hace falta para que lleguemos a ese punto? A nivel global las cosas son un poco distintas, ¿no? Digamos, la tecnología avanza y eso implica actualizaciones y nuevas inversiones. ¿Cuál es la idea de descentralizar? Bueno, algo lo dijiste, ¿no? Pero yo puedo tener algo que está concentrado y se puede afectar parte de esa topología o de esa instalación y afectar a toda la red. Y yo podría descentralizar llevando funcionalidades a distintos puntos de la red, ¿no? Pero obviamente que los avances tecnológicos también implican inversiones. Hay una gran sinergia, hay una gran fusión en áreas claves, ¿no? La informática, las comunicaciones, obviamente que también está presente la electrónica, pero hay una gran tendencia a descentralizar, ¿no? Y a virtualizar lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Yo te lo llevo un caso, digamos, o algo que nos ha pasado a nosotros con una empresa con la cual trabajamos, que tiene que ver con la industria del petróleo, ¿no? Muchísimas veces, por lo inhóspito, remoto que son muchas veces donde están los pozos de perforación y demás, la conectividad en esos puntos es casi nula. Y el hecho de poder eficientizar determinados procesos de comunicación, tales son como compartir información de forma mucho más ágil con las bases centrales para poder tomar decisiones y demás, se hace todo mucho más engorroso, ¿no? Y particularmente esto lo que decías vos, ¿no? De la electrónica. Hoy sensores de Internet de las cosas que permitirían recolectar información, datos de clima, datos de comportamiento, de perforación y demás, haría mucho más ágil el trabajo de los operadores, al punto de saber qué pozo está funcionando y qué no desde la base, y no necesariamente tener que hacer un recorrido, ¿no? De 3-4 horas para ir a dar vuelta por todos lados. Entonces, sí, particularmente me parece, ¿no? que sí es contradictorio por ahí desde una política nacional de decir, bueno, hay muchas trabas desde el punto de vista de las tarifas y demás, pero después, ¿cuál es la visión a largo plazo, ¿no? Si esto eventualmente se va a destrabar o va a seguir siendo así, y cómo las empresas de alguna forma tienen que contrarrestar esas limitaciones. Cuando se privatizó Entel hace mucho tiempo ya, había pliegos que las empresas tenían que cumplir y eso básicamente era tratar de extender las comunicaciones inclusive a puntos no rentables, ¿no? Una cosa es una empresa nacional de telecomunicaciones que a la vez cumple una función social, ¿no? Con tarifas tal vez más acomodadas, pero los pliegos de cierta manera garantizaban las comunicaciones, ¿no? Insisto, en lugares que no son tan rentables, ¿no? Pero las empresas están o tratan de invertir siguiendo el avance tecnológico, claro, dentro de las posibilidades, ¿no? Entonces, vos te encontrás que las empresas principales de comunicaciones todas tienen 4G, por ejemplo. Bien, como siguiendo el avance tecnológico. Lo que sigue ahora es la quinta generación, y eso implica nuevas inversiones. Hay un montón de cuestiones que hacen a la comunicación, ¿no? Hoy por hoy todos están viendo qué pasa con quinta generación. Internet de las cosas no es un tema nuevo. El tema es cómo lo desplegás, lo desarrollás de la mejor manera. Y quinta generación es una posibilidad, ¿no? Pero bueno, seguir los avances tecnológicos también implica disponer de inversión para renovar, ¿no? Para renovar todo el tiempo, capacitar gente, capacitar operaciones. Es bastante complejo, ¿no? Y por eso te decía de qué ámbito lo estabas planteando, porque digamos, hay países a los cuales se le hace más difícil, ¿no? Seguir la evolución tecnológica, ¿no?
nosotros, como decía Nicolás al principio, yo estoy en ingeniería electrónica, ¿no? El gran porcentaje de alumnos que egresan de la UCA en electrónica están trabajando en comunicaciones. Y eso nos llevó a abrir telecomunicaciones. Ingeniería en telecomunicaciones, que si tenemos suerte en el 22 la vamos a abrir, ¿no? Ahora, fíjense por qué, teniendo en cuenta esa estadística, pero teniendo en cuenta la evolución tecnológica en las telecomunicaciones, que estamos viendo en estos dos últimos años como nunca, nos llevó a abrir una nueva carrera porque pensamos que no podemos abarcar esa vorágine que implica la evolución tecnológica para formar alumnos de la mejor manera. No nos da el tiempo, tendríamos que meter muchísimos temas y eso, digamos, entendemos que bajaría el nivel conceptual de los egresados, ¿no? Pero fíjense que lo que evolucionó las telecomunicaciones en este tiempo, ¿no? Es realmente asombroso y, por ejemplo, en la UCA no se perdió un día de clase. La UCA tenía todo más o menos preparado, educación a distancia por el tema de los posgrados, y cuando apareció la pandemia prácticamente estaba todo listo. Sí, tuvieron que hacer algunos arreglos de última, pero no se perdió un día de clase. El teletrabajo, trabajar a distancia, o sea, es realmente un cambio muy importante. Muchas de estas cosas van a quedar, evidentemente, muchas de las cosas van a quedar porque la tecnología avanzó tanto que acortó los plazos. Pero es realmente asombroso, ¿no? Todo lo que estuvo pasando. Es realmente. Fíjense que yo preguntaría, ¿ustedes piensan que IP, que es el protocolo de la Internet, es un protocolo nuevo? Es como de 1970, por ahí. Bueno, la Internet se abre al público masivo en el 94-95, pero el protocolo IP es de los 70. Tiene 50 años. Uh-huh. Y bueno, nació como otras cosas para fines militares, igual que el GPS, y en algún momento se abrió al público masivo. Es un protocolo viejo. Hoy también me parece que se da algo especial. Hoy le estamos llamando era de la tecnología, industria 4.0 a esta situación. No es como que veníamos hablando también de realidad virtual en algún momento y decíamos, bueno, también se implementó en los 80, en los 90. Nunca llegó a funcionar, pero hoy parece ser como el momento, ¿no? Y la inteligencia artificial lo mismo. Habían intentado hacer programas que jugaran al ajedrez, pero hoy realmente ya tenemos inteligencias artificiales que juegan concretamente al ajedrez mucho mejor que... Y se usan para entrenar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno. ¿por qué hoy el momento, no? ¿Por qué? Está bueno, Pablo, lo que decís, pero hay muchas teorías que aparecieron mucho antes de ponerlo en práctica. Tenés un montón de ejemplos. Lo que pasa es que no estaba la tecnología tan madura como para hacerlo. Es el ejemplo de Tesla, de Newton, de todas esas teorías que se dieron en un momento determinado, pero hubieron otras personas que le investigaron. Y particularmente, si vos me preguntás por qué se da en este momento, a ver, hay un concepto muy interesante que se llama la exponencialidad, ¿no? De las tecnologías, cuando varias tecnologías convergen en un punto de madurez determinado que hace que, digamos, hay un crecimiento exponencial de lo que se puede llegar a hacer con ellas en comunadas, ¿no? Y recién Omar hablaba sobre la conectividad y el 5G y cómo las tecnologías cada vez se van enrobusteciendo, ¿no? Y hay una necesidad imperiosa de que se enrobustezcan. Hablábamos de IoT, de Internet de las Cosas. Es importantísimo que las conexiones y la conectividad sea lo suficientemente fuerte como para poder poner más sensores, no solo en pozos de petróleo, estamos hablando del campo, estamos hablando de un montón de polos productivos que necesitan hoy mejorar o tener más datos para entender mejor cómo mejorar su funcionamiento. Y lo mismo pasa con
con las tecnologías como la realidad virtual, donde sí, en el caso particular de lo que nosotros, o hacia donde nosotros creemos que esto va a ir, es que a medida que nosotros podamos recolectar más datos sobre lo que pasa en el mundo, y el mundo esté todavía más interconectado, es donde la tecnología va a tener mayor exponencialidad, donde yo voy a poder simular casos reales, ¿no? Hoy hay un concepto también que se llama Digital Twins, por el hecho de que uno puede replicar lo que pasa en la realidad en un entorno virtual y manipular lo virtual como si fuera lo real, desde el punto de vista de lo que realmente está pasando en no sé, en una planta o lo que fuere. Y todo eso tiene que ver con el momento en el cual estamos ahora, ¿no? De cierta madurez. Ahora, ¿cuál es ese nivel de madurez o cuál es el trayecto madurativo al cual estamos? Yo diría que no tenemos ni un mes de nacidos, o sea, estamos recién en un punto que todavía no entendemos ni siquiera cómo se van a entrecruzar las tecnologías, cómo blockchain va a terminar impactando en el VR y cómo VR a su vez va a permitir generar un campo visual sobre datos, ¿no? Y la visualización de lo que genera Internet de las cosas, ¿no? Y todo ese es el concepto, creo que, de Industria 4.0, ¿no? Donde hay una convergencia, un montón de cosas, una madurez de esas cosas, y donde de repente pasamos a poder hacer cosas o trabajar de una manera que antes no lo podíamos hacer. Por el momento es 100% exploratorio desde mi punto de vista. La idea de Internet de las Cosas, ponerle una dirección IP a la heladera, la idea de que todo tenga una IP, todo eso está pasando. Nos vemos obligados a actualizarnos nosotros para poder actualizar a los alumnos, pero también eso requiere actualizaciones en las empresas, porque una persona que trabaja en operaciones de Movistar o de Claro o de Telecom generalmente sabía networking, cómo levantar, cómo configurar un router, cómo configurar un protocolo de ruteo. Hoy esa persona, además de networking, tiene que saber sobre servidores, sobre IT, sobre sistemas operativos. O sea, el cambio implica, o sea, mueve todas las estructuras, ¿no? Es realmente muy importante y muy desafiante, ¿no? Poder absorber todos esos cambios tecnológicos, pero realmente estamos viviendo una etapa que desde el punto de vista tecnológico está cambiando, ¿no? Está cambiando la manera de relacionarnos, de socializar. A propósito, ha dicho que quería plantear un tema que mencionás, la cuestión de la socialización, los cambios en la socialización. Una pregunta más del ciudadano común. ¿Quién es o quiénes son los dueños de los datos? Volviendo un poco a la cuestión de por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Bueno, todas mis fotos están en un lugar y el dueño de ese lugar en un día dice, yo esto lo cierro, me quedo con todas las fotos. O que aparezca una publicidad a partir de una palabra que se puso en un correo electrónico, me ofrezcan un producto. O que luego tomen estados públicos conversaciones que yo tuve en el ámbito privado, ¿no? En una red social o en una tecnología que me fue ofrecida de forma gratuita también. Sí, muy interesante, Nicolás. Uno usa la tecnología y a veces no tiene conciencia de lo que puede pasar o de lo que hay atrás, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hizo la Internet y a partir de Internet la globalización, ¿no? Que yo pueda obtener información de primera mano de un sitio en Estados Unidos, de un sitio en China, información tecnológica de un fabricante que tal vez sería muy difícil de obtener en otro momento. Uno usa la tecnología, uno usa las redes sociales, uno guarda cosas en la nube, pero no hay un contrato, no hay un aseguramiento de que esos datos no se pueden usar o niveles de confiabilidad. Está
como medio tácito todo, ¿no? Inclusive hay muchos grises que todavía no están legislados, ¿no? A nivel internet, a nivel internacional. Pero hay que usar la tecnología de una manera más consciente, ¿no? Uno no puede poner cualquier cosa en la nube porque no sabe dónde va a terminar. Más allá de que haya hacker o más allá de que haya filtraciones tal vez involuntarias, pero los datos están ahí. ¿Cuántos casos de Wikileaks hay? Yo creo que todo el mundo sabe que los datos de uno están diseminados por distintos servidores de distintos proveedores, Facebook, Google, etcétera, ¿no? Ahora es gracioso lo que pasa cuando uno tiene como una especie de botellazo de realidad entre comillas, ¿no? De repente una serie de Netflix que habla sobre cómo tu información y qué sé yo, y de repente uno ve que el comportamiento de esa persona cambia drásticamente sobre todo lo que está haciendo durante 2 semanas y después vuelve a lo mismo. Y yo creo que si lo llevamos a los chicos que hoy tienen, que son heavy users, ¿no? de internet y que probablemente sean el futuro de todo lo que nosotros estamos pensando y lo van a vivir, que ellos ya ven como que sus datos estén compartidos en el mundo ya es una realidad y que no pueden hacer nada al respecto, ¿no? Y que no lo van a cambiar. Y es como casi una aceptación, digamos, es decir, bueno, yo sé que esto va a ser así, entonces casi que hasta son conscientes de ello, hasta qué punto se exponen, y yo no veo como un interés de regularlo. Obviamente, hasta casi que prefieren, el término no es el correcto, pero chocarse contra la pared y darse cuenta de que no deberían haber llegado a ese punto. Pero, digamos, es algo que ya trascendió, y vuelvo a lo que decía Nicolás, ¿no? Es una opinión desde el ciudadano corriente, ¿no? Que yo creo que hay como una idea de que no hay que hacer ciertas cosas, pero a la vez es como decir, bueno, ¿sabes qué? No importa, lo voy a hacer igual porque tener mi Dropbox y 400 gigas de Dropbox me sirve mucho más que tener mi servidor, mi disco aparte, que lo lleno y que tengo que comprar otro. Entonces al final es como que todas las soluciones que nos brindan estas empresas que tienen todos nuestros datos nos resuelven la vida, y cuál es el precio que pagamos es compartir nuestros datos. Así que un poco Exacto. Creo que es ese gano de acá, pierdo de acá, ¿no? Ese es el contrato tácito o implícito que existe, ¿no? Que está. No firmado, un contrato no firmado, ¿no? Pero vos controlás lo que tenés. Una vez que vos pones tus datos en otro lugar, ya perdiste el control. Perdiste el control, pero digamos, puede haber además personas malintencionadas, un hacker, que tiene los conocimientos tecnológicos como para acceder a una base de datos y robarse la información. Existen un montón de posibilidades para obtener información, ¿no? De manera externa, de manera interna, que estando dentro de una organización uno puede obtener información para, bueno, no sé para hacer qué cosa, pero hace poquito hackearon el sitio del Registro Nacional de las Personas. Todo eso es Internet. Internet me da un montón de cosas, pero también yo estoy poniendo en juego un montón de información a la que perdí el control, ¿no? Es así, ¿no? Es el precio que tenemos que pagar en ese contrato no firmado, no regulado, digamos. De hecho, qué sé yo, usamos WhatsApp. Usamos un montón de aplicaciones gratuitas. Pero bueno, digamos, usamos Google, usamos cualquier red social. Estamos poniendo los datos ahí y no hay una garantía explícita que valga la redundancia, me garantice que esos datos no van a ser usados. Coincido, yo te diría, hay cierta información que se preserva mejor, tal vez
es más difícil acceder al WhatsApp. En realidad es un número de teléfono, cualquier persona puede enviarte un número de teléfono, pero si hablamos, por ejemplo, nosotros somos generación del email, ¿no? El email, por suerte ya no, creo que no es tan frecuente, pero ¿cuántas veces nos han llegado jeques árabes o príncipes nigerianos que nos ofrecían una fortuna de plata para... Y la verdad es que, ¿quién tiene ese mail? ¿De dónde sale? ¿Por qué tiene esa persona? Tiene mi correo y me llega un spam. Entonces, también, a medida que el concepto en la gente va madurando, se va flexibilizando, también la responsabilidad de las corporaciones, y creo que hacia donde tienen que ir para poder sobrevivir a las demandas de las nuevas generaciones es, ok, yo no te voy a decir, me estás intrometiéndome en mi formación, me estás escuchando cuando yo te digo que quiero comprar una pizza, de repente a los 5 minutos un anuncio de Instagram, ¿no? Que te aparece una pizza, no tengo problema que pase eso, pero quiero que me des ciertas garantías de seguridad, ¿no? Entonces, esa negociación creo que en algún punto termina de juzgar si la plataforma que ofrece esa seguridad es la plataforma que eventualmente la gente va a querer usar. Por eso yo creo que también, más allá de una cuestión netamente oportunista, económica de blockchain y de las cripto, está el tema del anonimato, digamos, de las transferencias y demás, ¿no? ¿Por qué a la gente le gusta tanto ese concepto? La tecnología empieza entonces también a formar parte de la cultura de alguna manera, y por eso quería llevarlos a un terreno que no puedo dejar de mencionar, que tiene que ver con esto, ¿no? La tecnología como parte del escenario futuro, pero también que empieza a tener problemas de accesibilidad para ciertos sectores y ciertas personas, ¿no? ¿Qué pasa con los que quedan afuera de esta cultura tecnologizada? Lo llevo a un plano práctico, ¿no? Nos pasa ahora, por ejemplo, imagínense que de por sí tratar de implementar una solución que a través de la realidad virtual uno puede generar mejoras en una empresa es casi demasiado conceptual hasta que uno lo lleva a la práctica y ver los resultados reales, ¿no? Y hoy estamos hablando de empresas que porque utilizan una tecnología que no conocían o que no sabían o que descreían, de repente ven una mejora sustancial en su operación. Que vimos nosotros, por ejemplo, que hay empresas que han mejorado hasta un 75% su eficiencia y han reducido costos enormemente al implementar tecnología. El problema más grande se da, y la ganancia y el problema se da cuando uno escala esto, obviamente se vuelve mucho más económico, ¿no? Porque es más democrático desde el punto de vista de una empresa o de una organización o una sociedad cuando todo el mundo tiene más acceso. Y lo que vemos nosotros es que hay una responsabilidad de poder ir sorteando esas dificultades progresivamente con las herramientas que uno tiene el día de hoy. Particularmente, imagínense que nosotros estamos hoy ofreciéndole tecnología o una solución a alrededor de 22.000 personas en Latinoamérica y no todos tienen conectividad, ¿no? O sea, imagínense que por ahí es un lugar completamente inhóspito y no de difícil acceso y hay que ofrecerle la misma solución porque hay que justamente ver y entender cuáles son las dificultades que tiene. Y la realidad es que eso se resuelve, o sea, hoy se resuelve, tal vez con soluciones que no necesariamente dependan de la conectividad, con algo que pueda llegar a ser de acceso offline y que eventualmente cuando el dispositivo se conecta a una base, eso sube datos, entonces de alguna forma tenés toda la trazabilidad. Claramente es difícil, pero son las cuestiones que hay que considerar y obviamente entender. Y todas las empresas o todos los pequeños grupos sociales tienen sus problemáticas, es una cuestión de entenderlos a fondo para saber qué es lo que uno le va a proponer, ¿no? A veces puede ser realidad virtual, otras veces no tiene ningún sentido aplicar realidad virtual, entonces hay que ser muy consciente de eso. La tecnología puede ser bien usada o mal usada, ¿no? También tenemos muchos hechos históricos que así lo muestran. En el caso de Internet, yo creo que es un gran igualador. Tal vez, no sé si
socializador, no sé si existe la palabra, pero es un gran igualador, porque te puede poner en cierta igualdad de condición y obtener, como decía antes, obtener información de primera mano que te puede servir para tu desarrollo personal o profesional. Es muy importante, ¿no? También, pensando en Argentina, somos 45 millones de habitantes, más o menos. Hay más de 60 millones de celulares. O sea, la tecnología también, y tal vez los celulares no sean cosas muy baratas, ¿no? Pero que todos tengan un celular, que todos puedan acceder a la red como para obtener información o para otras cosas, porque recién hablábamos de los chicos, los adolescentes, y tal vez la próxima vez haya que invitar a un psicólogo, pero el que no está en la red social es como que no existe, ¿no? Entonces hay una necesidad de cierta franja etaria, de cierta franja de la población de pertenecer. Tiene que estar ahí, no sé, TikTok, lo que sea, tienen que estar, ¿no? Y bueno, de vuelta, Internet lo posibilitó. A partir del 94, 95, el mundo cambió, se empezó a hablar de la globalización. Digamos, pudimos hacer cosas, obtener información que antes era imposible, ¿no? Y todo gracias a la tecnología. De vuelta, la tecnología puede ser bien usada o mal usada, ¿no? Y todos los excesos son malos, pero digamos, gracias a Internet, gracias a la tecnología celular, por eso decía antes que las comunicaciones actuales están basadas en IP, la base de la Internet, y en la movilidad. Todos tenemos un celular. Hay varios celulares por familia y eso hace también, más allá de la evolución tecnológica, a la socialización de las personas, ¿no? Obviamente, y vuelvo al principio, es una red que comparte recursos. En la medida que yo no invierta para agregar recursos, ese medio compartido por millones de personas va a empezar a entregar problemas de performance, congestiones, tardar en bajar algo, qué sé yo. Pero bueno, más allá de esto último, yo creo que la tecnología es el gran facilitador, ¿no? INDEX, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA.